Buenas noches, ¿cómo están estimados estudiantes? Buenas noches, profesor. Don Gerald, buenas Buenas noches, noches. buenas noches a todos, súper. Buenas Buenas noches, profe. Buenas noches de acá de Buenas Santiago. noches, Saludos, Gerald. bien, bien ahí. Entonces nosotros, ¿cierto? Estábamos estudiando lo que son los pueblos originarios, pueblos prehispánicos, pueblos buenas precolombinos, noches. buenas noches, pueblos precolombinos, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, estos son muy especiales, que son los Selknam, ¿ya? U Onas, que habitaron la región de Magallanes, en Punta Arenas, por allá, ¿ya? Se pintaban el cuerpo, ¿ya? Son los habitantes de Tierra del Fuego, a quienes Hernando de Magallanes, en el siglo XVI, bautizó como fueguinos por la costumbre de encender fogatas, ¿ya? Entonces Hernando de Magallanes, cuando iba en su barco y de repente vio muchas fogatas, muchas, eran los Selknam, ¿ya? Los Selknam que se organizaban en bandas y eran nómadas. Su unidad básica es la familia. Estas constituían bandas, ¿yo? De no más de 120 personas. Entonces las bandas eran pequeñitas. Me conecté A veces, recién. a veces tenían ciertos conflictos con pueblos cercanos como los yámanas. Sus creencias eran complejas. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dicen eran complejas porque eran difíciles de entender. ¿Ya? Usted puede leer en qué creía y uno no logra entenderlo muy bien. Y se transmitían, ¿cierto?, en generación a través de una ceremonia conocida como Jaín. Correspondía a un rito iniciático en el cual los niños y adolescentes entraban en la edad adulta. Las mujeres no participaban de esta ceremonia. Durante mucho tiempo se pensó que este pueblo originario había desaparecido completamente. Como ya hemos visto antes, su reconocimiento ha sido reciente. En los datos últimos censos disponibles no aparecen contabilizados, quedando, ¿cierto?, en la categoría de otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá los Selknam, nosotros siempre hablamos de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron los judíos, cuando murieron 5 millones de judíos de la forma más cruel. Pero en la historia de la humanidad hay hartas matanzas, hay hartos genocidios, ¿ya? Y también acá en Chile hubo genocidio. Pero yo le pregunto a usted, allá en Punta Arenas o en la región de Magallanes, antiguamente habían alpacas, guanacos, ¿ya? Y los Selknam se alimentaban de estos animales, po, se alimentaban. Pero Chile comienza a progresar, comienza a crecer y comenzamos a invitar a extranjeros porque no había chilenos para habitar gran parte de nuestro país, po. Entonces comenzamos a invitar a suecos, a ingleses, a croatas, ¿ya? Quieren venir, ¿cierto?, a Tierra del Fuego, es un lugar que hay muy pocos habitantes, es muy grande y hay muy pocos habitantes, tierras muy llanas. Y los europeos dijeron que sí, pues ya sí, vamos a ir a vivir a esos lugares. Y ellos van a introducir animales, una especie nueva. ¿Qué animales son los que se introducen en Tierra del Fuego y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, existen? ¿Cuáles serían esos animales? Que hay muchos en Tierra del Fuego, que es para el consumo de carne, para el consumo de lana, Las llamas y las alpacas. ya, pero es otro animal más pequeñito de color blanco. El cordero, dice Evelyn Silva. Efectivamente, el cordero. Entonces estos europeos dicen, estas tierras están buenas para criar cordero porque tienen mucho pasto, mucho pasto. Entonces van a traer rebaños de muchos de miles y de millones de ovejas, ¿ya? Y este señor que está acá, el Selknam, ¿ya? Se alimentaba de alpaca, po, o de guanaco. Pero
Los extranjeros, ¿cierto?, que llegaron a ese lugar van a comenzar a matar a este animal porque este animal se come el pasto de la oveja. Y el Selknam va a quedar sin alimentación. ¿Qué creen ustedes, cierto, que el Selknam va a comenzar a cazar si ya no tiene ni guanaco ni alpacas para hacerlo? ¿Qué es lo que va a comenzar a cazar? ¿Qué creen ustedes que va a comenzar a cazar? En este momento, ¿cierto? Muy bien. Naya de este, ¿cierto? El cordero. ¿Ya? Pero el cordero tenía propietario, po. Los europeos eran dueños de los corderos. Y aquí comienza una matanza. Comienzan a matar a los Selknam. ¿Ya? Los europeos, ¿qué es lo que dicen? Ya, vamos a colocar una recompensa por cada Selknam muerto. ¿Y cómo vamos a evidenciar de que realmente se mató a un Selknam? Tráiganme el aparato reproductor del hombre, córtele los senos a la mujer y me lo trae, ¿ya? Y así los cazas recompensan y van matando a los Selknam. ¿Se dan cuenta? Se extinguió un pueblo completo, aunque acá aparece cierto de que quedan como 1000 Selknam, pero en esa época eran mucho más, ya eran miles de Selknam y fueron muertos por estos extranjeros que se vieron ya eh, vulnerados porque estos Selknam comenzaron a comer cierto sus corderos, porque ellos quedaron sin alimentación. Los curas de esa época van a intentar cuidar al Selknam. Lo van a llevar a sus conventos, ya, a sus órdenes, y le van a entregar ropa. Pero el Selknam, si ustedes se dan cuenta, generalmente la única ropa que conocían era la ropa del guanaco, ¿cierto? El cuero del guanaco. O andaba desnudo. Le van a colocar otro tipo de ropa a este señor, porque no está preparado. ¿Qué creen ustedes cuando a usted le colocan algo en su cuerpo y su cuerpo nunca, no lo conoce, no sabe qué es lo que es? ¿Qué es lo que puede producir en la piel? ¿Qué creen ustedes? ¿Alergia, ¿Se profe? les dañó a la piel? Alergias. Alergias a la piel. Claro que sí. Incomodidad, alergia, todo ese tipo de cosas. Y en ese tiempo, ustedes comprenderán, nosotros, por ejemplo, ahora nos da una alergia, vamos a la farmacia, sí, sé que tengo una alergia, que tengo morado, me pica, ¿cierto? Me rasco, me da una cremita, o voy al hospital al dermatólogo y me quedo listo. Y aparte nosotros ahora tenemos las defensas para eso, no nos va a pasar nada. Pero en cambio este señor, que nunca había ocupado ropa, y los curas por querer hacerle un favor le van a entregar ropa, todos se van a morir, ¿ya? Y más los europeos que los van a cazar como animales, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Todos hablan de, no, es que quisieron matar a la población judía. Bueno, acá en Chile mataron a una población completa, ¿ya? O casi completa, dejaron apenas 1000 personas. Y vuelvo a insistir, la historia, ¿cierto? Está viva, ¿ya? Y es muy bonita y tenemos que saberla, ¿ya? De hecho, uno de los europeos que bajo su mandato murieron muchos Selknam, ¿ya? Estos Selknam que eran básicos, pues andaban desnudos, cazaban ahí, andaban en bandas. Pero bajo el mandato de este europeo murieron muchos Selknam. Pero en la plaza principal de Punta Arenas hay una estatua en honor a este europeo. Entonces es ahí donde la historia para qué sirve, es para que usted reflexione, para que usted coloque su opinión, porque usted también me puede decir, pero profesor, los europeos trajeron progreso a Punta Arenas. Y hasta el día de hoy siempre es una región pujante. En cambio, los Selknam no aportaban mucho. Otro me puede decir, pero profesor, los Selknam tenían derecho a vivir, no tenían por qué haberlos casado de esa forma. Hay distintas formas de progresar. Se dan cuenta que todos podemos tener una opinión. Entonces yo les pregunto a ustedes, si alguien me puede dar una opinión. ¿Está bien que hayan cazado a los Selknam como animales porque se estaban comiendo a las ovejas que eran de los europeos? ¿O está mal? ¿Quién me puede decir algo al respecto?
está mal, está mal, Bien. ¿Por qué? porque no era la forma de hacerlo, ya que ellos invadieron primeramente y es lo que está pasando hoy en día con muchas plagas que la gente, su depredador natural es un cierto animal y eliminan ese animal y se generan plagas. En Claro. este caso le quitaron el alimento al depredador y el depredador atacó a otras cosas. Muy bien, señor. ¿Cierto? Le quitaron el guanaco. Entonces, obviamente estaba la oveja y se comienza a cazar ovejas. Y tal como dice Gamaliel, claro, ahí está bien el progreso. Pero jamás recuerden, nada justifica la muerte. Nada. ¿Ya? Entonces, ahí donde nosotros como personas que estudiamos historia, tenemos que entender que nada justifica la muerte. ¿Ya? Lo que pasó, por ejemplo, en el gobierno militar, claro, muchos dicen, pero Chile progresó, Chile, cierto, se estabilizó. Sí, pero murieron 3.000 4.000 personas, po. No, pues jamás el fin no justifica los medios, ¿ya? Entonces, no solamente eso, ¿ya? También, ¿ya? También los europeos van a llevar a indígenas de territorio chileno a Francia, a Europa. ¿Por qué? Porque en esos lugares, ¿cierto? Hay zoológicos humanos. Estoy hablando del año 1850, 1860, 1870. Van a llevar indígenas chilenos, Selknam, Yamanas, mapuches, de muchos pueblos los van a llevar a esos lugares en zoológicos, tal como nosotros vamos al zoológico a ver a los leones, a los tigres. Bueno, allá en Europa iban a ver a seres humanos de distintos países de Latinoamérica o de África o de Oceanía, para que la gente de Europa se deleitara, ¿cierto? Y los mirara a través de jaulas. Oh, mira cómo viven, mira cómo son, mira sus rasgos faciales, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso ocurrió. El hombre blanco europeo en esta época estaba en plena revolución industrial, ¿ya? Y se creía, ¿cierto? Muy superior, ¿cierto? A estos pueblos, por ejemplo. Bien. Entonces acá ustedes tienen que ir trabajando el libro. La próxima semana, la próxima semana vamos a tener clases nuevamente. Y vamos a fijar una pequeña prueba, un pequeño ensayo, ¿cierto? Para que estudien, ¿ya? ¿Y qué va a entrar? Pueblos indígenas y también conquista de Chile, ¿cierto? Y conquista eh, y descubrimiento, ¿ya? Bien, acá la conquista. Hablamos de los pueblos precolombinos, los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, antes de la llegada de los españoles. ¿Cuándo llegaron, cierto, los españoles a Chile? Para colocarle una fecha, 1536. Aunque, cierto, Hernando de Magallanes ya en el año 1520 había pasado por este lugar, pero nosotros, cierto, eh, le entregamos el mérito de descubrir nuestro país a este señor, Diego de Almagro. A él le entregamos, ¿cierto? Le entregamos el protagonismo. Nosotros cuando hablamos ya, ¿y quién descubrió Chile? Diego de Almagro. ¿Ya? Diego de Almagro en el año 1536 va a llegar a nuestro país. Se vino por una ruta bastante complicada, po. Se vino con varios españoles, ¿cierto? Con indígenas, ya que trabajaban para los españoles, cruzaron las montañas por el desierto. Fue bien sufrida, ¿cierto? La expedición de Diego de Almagro. Y Diego de Almagro, ¿qué andaba buscando en Chile? Riquezas, honor, quedar en los libros de historia, porque todos los españoles de esta época buscaban eso, la gloria, el honor, quedar en el libro de historia, el oro. Entonces, Diego de Almagro, cuando
ocupa esta ruta para llegar acá, ocupa la ruta más peligrosa, la más complicada, y para mala suerte de él, cuando llega a Chile, no encuentra oro. Lo único que se encuentra, pueblos que los van a atacar. Entonces Diego de Almagro decide irse, volver, ¿cierto?, al Perú. Y en el año 1536 llega, ¿cierto?, al Perú hablando pestes de Chile, pues así como, no, no vayan a Chile. ¿Por qué? Porque está lleno de desiertos, montañas muy grandes, no hay oro, no es un lugar bonito, no, no vayan. Entonces, por lo menos en 5 años no vino ningún español a Chile. Pero ojo, nuestro descubridor nosotros le entregamos, ¿cierto? A este señor, ahí para que se están tomando apuntes, ¿cierto? Porque esta es la idea, po. Que usted vaya tomando apuntes, descubridor, Diego de Almagro, no encontró riqueza acá en Chile, tomó una ruta muy complicada, se va con una mala experiencia y vuelve al Perú. Pero este señor es el conquistador de Chile, Pedro de Valdivia. ¿Ya? Acá encontramos a Pedro de Valdivia. Él nos viene a conquistar. Él llega, ¿cierto?, en el año 1540 y en el año 1541 ya comienza a fundar ciudades. ¿Ya? Y Pedro de Valdivia en el año 1541 va a fundar Santiago. El 12 de febrero de 1541 funda Santiago e inicia su conquista. Y es acá que a Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, le va a ir mucho mejor, porque este sí va a encontrar oro. ¿Y por qué va a encontrar oro? Porque va a combatir contra unos caciques, unos mapuches o picunches, ya porque eran los mapuches del norte, que estos mapuches les van a dar información, le van a decir, por favor, no me mates, quiero seguir viviendo y yo te digo dónde hay oro. Y los indígenas le van a indicar que en el estero Marga Marga hay mucho oro, hay demasiado oro, así que ahí pueden ir a buscar. Entonces, Pedro Valdivia le va mucho mejor, porque va a llenar barcos, ya va a llenar, va a sacar mucho oro de ese lugar. Se va a convertir en uno de los hombres más ricos de América, ¿ya? Y eso es lo que ustedes deben entender, po. Y ¿por qué los europeos son tan ricos? ¿Por qué los europeos han llegado a convertirse en países desarrollados? Tenemos que entender que se llevaron harto oro de América, po, harto oro y plata, ¿ya? Harto oro y plata, ¿cierto? Se van a llevar. Bien. 1541, entonces a Pedro de Valdivia le va a ir mucho mejor, ¿ya? Y de hecho va a comenzar a invitar, ¿cierto? A invitar a, a más españoles a que vengan a Chile, ¿ya? Por ejemplo, acá Pedro de Valdivia le va a escribir una carta al emperador Carlos V en el año 1545. Sepa, ¿cierto? Que cuando el marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa, no había hombre que quisiese venir a esta tierra, y aún muchas personas que me querían bien y eran tenidos por cuerdos, no me tuvieron por tal cuando me vieron gastar la hacienda que tenía en empresa tan apartada del Perú. Procuré darme buena maña y busqué prestado entre mercaderes, y con lo que yo tenía y amigos que me favorecieron hice hasta 150 hombres de a pie y caballo, con que vine a esta tierra, pasando en el camino todos grandes trabajos de hambre y guerras con indios u otras malas aventuras. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le escribe Pedro de Valdivia al emperador, de que fue bastante sacrificada su llegada a nuestro país. ¿Ya? Aquí hay una imagen, ¿cierto?, en la cual Pedro de Valdivia está fundando lo que es Santiago. ¿Ya? Aquí vemos un indígena y por el momento, eh,
¿Cómo creen ustedes, cierto? ¿Qué habrá pensado Valdivia cuando llegó a Santiago? Vio el río Mapocho, muchos árboles, la cordillera de los Andes, ¿ya? Habrá sido su primera impresión de ver este paisaje en Valdivia? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá encontrado feo? ¿Han encontrado bonito? Yo creo que encontró bonito Santiago, debido a que habían grandes ríos y un Ya, lugar próspero para vivir. muy bien, señor. Efectivamente. Por eso Pedro Valdivia después le va a enviar más cartas al emperador, po. Vengan, ¿cierto? Más españoles a vivir a Chile. Porque sus días, ¿cierto? Son muy lindos. Un verano muy caliente, una primavera, ¿cierto? Muy fresca, un otoño no tan frío, un invierno que llueve mucho, ¿ya? Los va a invitar, ¿ya? Y va a fundar Santiago. Eh, Acá los españoles, ¿cierto? Rápidamente van a comenzar a conquistar y a invadir. Y se van a enfrentar, ¿cierto? Eh, contra los mapuches. Pero la verdad que fácilmente los mapuches, ya, otros pueblos indígenas, van a ser derrotados, ¿ya? A excepción de los mapuches del Biobío, ¿cierto? Hasta el río Tolten, de todo lo que es la región de la Araucanía actualmente, porque ahí nunca los pudieron derrotar. Pero sí, en gran parte de Chile los españoles pudieron, ¿cierto? Eh, Imponerse, ¿ya? En desmedro de los indígenas. Y por varias cosas. Aquí vamos a entender varias cosas. Por ejemplo, el mapuche no conocía el hierro, no conocía los metales, porque las flechas que ellos ocupaban, de madera, la punta estaba afilada, ocupaban piedras que afilaban, pero no conocían el metal. Mucho menos no conocían tampoco las armas de fuego. Estoy hablando yo del 1541 para adelante, 1550, 1560. Imaginémonos, ¿cierto? La región de O'Higgins sin ningún edificio. Viven muchos picunches, ¿cierto? En tribus, ya hay fogatas por todos lados. em, y de repente, lo otro que no existía en esa época en nuestro territorio eran los caballos. No, no existían los caballos. Entonces, no sé, no, el mapuche no conocía el metal, no conocía las armas de fuego. El mapuche, por esencia, es lampiño, no tiene mucho pelo en su cara, es lampiño, ya los brazos tampoco, sin pelo. En cambio, el español en esa época ocupaba barbas gigantes, esas barbas que de repente vemos nosotros de color blanco, ya, con canas, o si eran negras, pero eran barbas muy grandes. ¿Qué creen ustedes que pensaron, cierto? Cuando los mapuches vieron por primera vez al español arriba de un animal que no conocían, estas personas con armaduras de hierro y aparte sus caras con una barba frondosa, ya que los mapuches no tienen barba o no tenían en esa época. ¿Qué creen ustedes que pensaron los mapuches cuando vieron a esta persona arriba de este caballo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué habrán pensado? Monos, ¿Qué fue que ¿Ah? eran, que eran simios. Ya eran simios, Pero, profesor Cristian, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Le había dejado un mensaje. ¿Cómo después puedo ver la clase para Eso llevarla a cabo? Porque en estos momentos tengo que hacer. ya tiene que verlo con el coordinador, con el Ya, coordinador. súper. Sí, Muchas gracias. Muy buenas listo. noches. Buenas Que noches. esté muy bien. Gracias. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nos pasaría a nosotros si vemos ahora a un animal que nunca hemos visto y arriba, ¿cierto? De ese animal otra persona que nunca hemos visto? ¿Qué es lo que pensaríamos? Yo creo que pensaban que eran invencibles. Ya, Eran ¿cierto? monstruos.
Claro, eran Era- oh, invencibles. Pensaron también que eran extraterrestres porque no eran de esta tierra, po. claro, Ah, Intimidados. claro, intimidados, po. Entonces, es acá, ¿cierto? Algunos mapuches pensaron que eran dioses. Digo, oh, esto será un dios, ahí, ya, porque nunca habían. Y igual de como hecho, los minotauros. claro, tal cual. De hecho, sí, muy bien, Gamaliel. ¿Por qué? Porque pensaban que eran un animal completo, que el ser humano Exacto. con el caballo eran lo mismo. Ellos al principio no pensaban de que el caballo era un animal y el ser humano era otro animal, sino que eran todo lo mismo. Entonces al principio dijeron que esta cuestión es un monstruo, qué pasa acá? ¿Ya? Después con el tiempo se van a ir dando cuenta. Entonces aquí van a pasar muchas cosas entre la relación entre mapuches, porque son los que van a combatir contra los españoles, eh, y los españoles, cada vez que hacían sonar su fusil, el arcabuz, ya, el ruido, ¡pa! Demasiado fuerte, los mapuches se asustaban. Pero los mapuches después, poco a poco, se van a dar cuenta de que tanto el español como el caballo son animales aparte, seres vivos aparte, y van a comenzar a combatir, ¿ya? Pero obviamente las lanzas que ocupaban los mapuches, las boleadoras, las flechas, no eran tan efectivas como las armas de fuego, ¿ya? Y aparte, los mapuches, ¿cierto? En esa época tenían, igual que muchos pueblos indígenas de América, tenían técnicas que se alejan de la estrategia militar. Como por ejemplo, cada vez que los mapuches querían sorprender a los españoles, ¿ya? Se colocaban a gritar, po, gritos de guerra, ¿ah? Se colocaban a gritar fuertemente, ¿cierto? Se aleonaban entre ellos, se trataban de que todos estuvieran eufóricos para ir a pelear, entonces gritaban. Pero ¿qué creen ustedes que ocurría con esa técnica de antes de combatir, antes de ir a enfrentarse al español, que comenzaran todos a gritar? Se cansaban antes. Ya se cansaban, ¿y qué más? Demostraban su ubicación, pues se Claro, acusaba. delataban la posición, delataban. Entonces esa era una costumbre, ¿ya? Por algo cierto, actualmente, ¿ya? Eh, Quizás los que han hecho el servicio lo entienden, lo que es la disciplina, ¿cierto? De ruido, de luces, ¿cierto? Ser Oh. sigilosos. El sigilo, ¿ya? Eh, el mimetizaje. Si es que tenemos algo que brilla, lo tapamos con algo, ¿ya? Que no suene la cantimplora con agua. Disciplina de luces, disciplina de ruido, etcétera. Y en ese tiempo los mapuches no lo tenían. Entonces en cada combate se colocaban a gritar, entonces el español se daba el tiempo, se podía tomar hasta un mate, esperando a que llegaran los mapuches que venían de allá de arriba del cerro. Y, pero después los mapuches fueron aprendiendo, ya fueron aprendiendo. ¿Y en qué momento van a comenzar a aprender? Con el señor Lautaro, ya, con el señor Lautaro, con el mapuche Lautaro. Lautaro, ¿cierto? Fue un niño de 7 8 años, ¿cierto? Que va a trabajar para Valdivia como paje. Era el que le servía a Valdivia, el que le arreglaba el caballo, el que se lo ensillaba, el que se lo limpiaba, etcétera. Entonces, Lautaro, ¿cierto? Se va a dar cuenta de que cuando el español se saca la armadura, es un ser humano igual que ellos y que puede sangrar, que es de carne y hueso. Se da cuenta, Lautaro, que el caballo, ¿cierto? En zonas pantanosas pierde su agilidad. En el barro, ¿cierto? En un pantano, el caballo ya pierde su destreza, pierde su agilidad. Se da cuenta también que el armamento, el fusil de los españoles, no funciona cuando llueve, porque la pólvora se moja, entonces cuesta mucho. Y como está cerca de los en un momento, estamos hablando, ¿cierto? En el año 1551, 1552,
Valdivia ya de adolescente, 19 años, 18, 19 años, ya ustedes comprenderán que en ese tiempo no había certificado de nacimiento, no se sabe exactamente la edad de Lautaro, pero es lo que los historiadores entienden, se va, se fuga desde el lado de Valdivia y va hacia el sur, y allá va a convocar a todos los mapuches para que se unan, para que hagan alianzas, y a él lo van a elegir Toki, Toki militar. Recuerden ustedes que la clase anterior vimos que se necesitaba para hacer Toki, tener fuerza, agilidad, buena oratoria, etcétera. Y se va a elegir este señor y este señor va a enseñarle al otro mapuche, ¿cierto?, en qué momento combatir con los españoles. Lo- Los mapuches, ¿cierto?, ya estaban bastante cansados con los españoles porque los españoles no se portaron muy bien. Cada vez que un mapuche, ¿cierto?, no estaba, ¿cierto?, muy conforme con los españoles, estos, para causar el miedo y para dar el ejemplo para que otro mapuche no se subleve, les cortaban las narices, les cortaban la oreja. Ya, ese era el terror, ¿cierto? O ese era el escarmiento que los mapuches perdón, que los españoles trataban de provocar en la población mapuche. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el año 1553, en Tucapel, se van a enfrentar Lautaro con su ejército contra Valdivia, contra el ejército de Valdivia. Y los mapuches obviamente ya saben, ya tienen su estrategia militar. ¿Ya? Entonces podríamos decir que nuestro primer estratega militar chileno es Lautaro. ¿Ya? Nuestro ejército, ya el ejército de Chile, conmemora mucho, enaltece mucho, ¿cierto?, a Lautaro. ¿Ya? Deben haber algunos regimientos que deben llevar el nombre de este toki, de Lautaro, eh, porque va a derrotar a Valdivia. Lo va a derrotar. Lo va a llevar, ¿cierto?, allá en Tucapel, a una zona pantanosa, donde el caballo pierde su agilidad, tiempos de lluvia, donde el fusil no puede funcionar. eh, los va a llevar a lugares donde el español no puede andar a caballo, tiene que bajar y tampoco puede caminar bien porque está con la armadura, tiene que quitarse la armadura y es ahí donde van a derrotar, ¿cierto?, a los españoles y se inicia lo que es la guerra de Arauco. Y la guerra de Arauco es una guerra que va a durar hasta el año 1810, aproximadamente 300 años, porque los españoles no van a derrotar a los mapuches. En algunos combates, en algunas batallas, los españoles sí van a derrotar. Los mapuches en algunos combates, batallas también van a derrotar a los españoles. Pero es una guerra de nunca acabar. La guerra, ¿cierto?, de Arauco. ¿Ya? Eh, los españoles, ¿cierto?, van a comenzar a conquistar y a colonizar nuestro país. Y para eso, ¿ya? Para eso van a realizar ya una estructura de gobierno para comenzar a administrar Chile. Ejemplo, y esto es sumamente importante aquí, página 48, página 48. Los españoles ya están viviendo acá, van a llegar mujeres españolas, van a comenzar a celebrar parlamentos con los mapuches, a los mapuches se les va a reconocer un lugar para vivir, que va a ser en la Araucanía, eh, y los otros mapuches van a trabajar para los españoles van a reconocer al mapuche como súbdito, ¿ya? Con derechos relativos. O sea, no van a tener tanto, los mismos derechos que los súbditos en España, pero sí van a tener algunos, a diferencia, ¿cierto?, de los negros. Y acá se va a organizar una forma de gobierno. Por ejemplo, actualmente, ¿cómo se gobierna nuestro país? ¿Quién lo gobierna actualmente? El presidente de la República, ¿cierto? Bien, Elegido popularmente, voto popular. listo, ¿cierto? Lo gobierna el presidente a través de una democracia. ¿Cuál es la institución que crea leyes en nuestro país actualmente?
Poder O legislativo. El legislativo, el que crea las leyes, ¿ya? ¿Las leyes para qué nos sirven? Nos norman, nos ordenan, eh, son Para leyes tenernos disciplinados. para tenernos disciplinados, para el ser humano, lamentablemente, yo comparto con lo que dice Aristóteles, o también lo dijo Platón, muchos filósofos lo han dicho, de que lamentablemente el ser humano por esencia es malo. Por eso lo han llenado de tantas leyes. Porque si por esencia el ser humano siempre fue bueno, créanme que no estarían las leyes que hay ahora, pero ahora hay leyes para todo, o sea, Y normas esto para viene, todo. y esto viene, profesor, desde los tiempos de Moisés, con las 10 mandamientos. Ahí ya el Dios se dio cuenta que el hombre necesitaba estar disciplinado. Tal cual, tal cual. ¿Ya? Entonces, también hay otro poder en la actualidad, ¿cierto? Que ayuda a gobernar nuestro país, que sería el poder judicial, que son los tribunales de justicia, ¿ya? Son los que toman estas leyes y las aplican, ¿ya? Entonces, en ese momento, cuando estaban los españoles, también tenían que gobernar de alguna forma. Y lo primero, ¿cierto? Vamos a tener dos instituciones, pero estas estaban en España. Estaba el Consejo de Indias, ¿ya? Consejo para administrar las Indias. Nosotros éramos las Indias, porque Cristóbal Colón cuando llegó a América, él pensó que llegó a la India, allá a Asia. Después se dio cuenta que nosotros no éramos, ¿cierto?, parte de la India. O sea, Cristóbal Colón nunca se da cuenta. De hecho, muere pensando que llegó a la India, ¿cierto?, por otra ruta. Ya partamos por ahí. Entonces, en España va a estar el Consejo de Indias. Organismo, ¿cierto? Asesor de la monarquía en temas indianos, en temas americanos. Creado en 1524, entre sus funciones estaba la de ejercer como máximo tribunal judicial, institución que revisaba los fallos de otros tribunales en última instancia, conforme a sus funciones legislativas, elaboraba leyes que serían aplicadas en las colonias, ¿no? Entonces, los españoles para poder gobernar América, para poder gobernar Chile, tuvieron que crear una institución que obviamente estaba en España, que es como el Congreso Nacional, po. ¿Por qué? Porque elaboraba leyes que serían aplicadas en las colonias. ¿Cuáles eran las colonias? Nosotros. Chile, Perú, ¿cierto? Argentina, ya que bueno, son nombres que ellos crearon, ¿ya? También sugería al rey los nombres para los cargos más relevantes. Por ejemplo, no se sabe de ningún rey de España que haya venido a América. Acá, ¿cierto? Vamos a tener virreyes. Virrey del Perú, virrey de La Plata. Y el virrey es el representante directo del rey de España acá en América. Por ejemplo, nosotros fuimos gobernación. Nosotros siempre fuimos gobernación. En algún momento fuimos capitanía general. ¿Por qué? Porque Chile era tan peligroso que no daba para gobernación y era necesario que un militar gobernara. Éramos una capitanía. Pero ya después cuando se fue pacificando todo, ya los que van a gobernar son los gobernadores. El virrey, ¿cierto? El virrey del Perú, nosotros dependíamos del Perú. Institucionalmente dependíamos del Perú. El Perú siempre fue mucho más importante que Chile. Chile fue como un territorio bien pobre en la época de la colonia. Ya después cuando nos independizamos ahí, vamos a progresar mucho más que el Perú, que Argentina y que cualquier otro país. Pero en la época colonial, no. Chile era como un lugar sin importancia. A diferencia del Perú, que era un lugar donde sacaban oro, donde sacaban plata, donde del Callao salía la mercadería hacia Europa o venían, ¿cierto?, desde Europa para el Callao. Entonces, acá tenemos la primera institución, que es el Consejo de Indias. Entonces, recuérdenlo, el Consejo de Indias era como un congreso que dictaba leyes allá en España para que se aplicaran acá en América. Consejo de Indias. Tenemos también la Casa de Contratación. Esta institución también estaba ya en España. Fue creada en el año 1503. Se encargaba de los temas comerciales, controlando el tránsito marítimo entre España y América.
Actuaba como tribunal en materias comerciales, recaudación de impuestos y traslado de personas, ¿ya? Entonces aquí la casa de contratación, ¿qué buscaba? Primero, de que existiera un monopolio comercial. ¿Qué se entiende como monopolio comercial? Que todos los productos que salían de América solamente podían llegar a España. Todos los productos, o sea, los americanos solamente podían comercializar con España, ¿ya? Por eso, en esta época, España es un imperio gigante, con muchos recursos, con mucho oro, con mucha plata, con mucho dinero, porque va a tener un continente completo trabajando para ellos. Y esta institución, que es la casa de contratación, es la que se va a encargar de que eso se cumpla. Se va a encargar de que eh, los, en esa época los pocos empresarios chilenos solamente pudieran comercializar sus productos con España. Eso se llama monopolio comercial. Todo esto, lo que yo estoy hablando, después va a afectar. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el Consejo de Indias se proponía al virrey, al gobernador y a los obispos. En esa época, un mapuche podía ser el virrey o un inca podía ser un virrey. No, ¿cierto? No, No, porque todos estos cargos estaban reservados solamente para españoles. Y cuando quiero decir españoles, para que se entienda, españoles nacidos en Europa, o sea, nacidos en España. Y todo esto es lo que va a enojar a los criollos, ¿ya? ¿Quiénes son los criollos? Ahí para que vayan tomando apunte. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Los criollos eran hijos de españoles nacidos en América. Muchos mm, confunden criollo con mestizo. No, el mestizo, ese es hijo entre español e indígena, español y mapuche, es el mestizo. El criollo es el hijo de europeos, nacido en América. Perdón, profesor, ¿y colonos, colonos? Eran españoles, los españoles eran los colonos, los que vinieron a colonizar. no, no, Entonces, por no, ejemplo, los que llegan ya a vivir a a Chile las o colonias. América, colonos, de colonizar. Entonces, yo les pregunto también a ustedes, esa persona, ese español nacido acá en América, o ese europeo nacido acá en América, racialmente, ¿cómo era? Racialmente. Negro, blanco, moreno, Trigueño. trigueño, ya, por el sol de acá. Claro, era blanco, porque era hijo de europeos. Acá en la época colonial se distingue mucho el tema de las razas. Entre más negro, ya a lo mejor se van a reír algunos, pero entre más negro, ¿cierto? Se relacionaba más con la esclavitud. Entonces, acá, quienes gobernaban, quienes tenían el poder eran los blancos, los Los hijos de rubios. Europa. Claro. Pero, a lo que voy, ¿cierto? Y para no confundirlos, los criollos, o yo le hago una pregunta a usted para que se pueda entender. ¿Quién tenía más poder? ¿Los criollos o los españoles nacidos allá en España? Los Recuerden que españoles, en esa época los españoles. eso, muy bien, Gamaliel. Los españoles, ellos tenían mucho más poder. ¿Por qué? Porque los europeos, al nacer acá en América, ya no eran europeos, eran americanos. No. Ujú. Entonces, el rey iba a confiar más en un español o en un americano. Obviamente que era un español. Eso, para que se vaya entendiendo. Todos los cargos más importantes, siempre lo tenía un español. Pero los criollos que nacían aquí, ¿cierto? Comenzaron a tener problemas con eso.
Bernardo Higgins, criollo porque nació acá. José Miguel Carrera, criollo, pero nació acá. Y eran gente de dinero, po. Bernardo Higgins Mm. fue hijo del virrey del Perú, o sea, del representante del rey de España acá en América. Ambrosio Higgins fue el papá de Bernardo Higgins. O'Higgins tenía fortuna, tenía dinero, pero Higgins no podía gobernar, No porque era los reconocido por... cargos, muy bien, Gamaliel, porque los cargos, ¿cierto?, de gobierno solamente eran para los españoles, que habían nacido en España, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas. El otro problema es el monopolio comercial, porque España obligaba a los criollos solamente a comercializar con España. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede ocurrir cuando nosotros vendemos, pero estamos obligados a venderle a una sola persona? ¿Qué consecuencia negativa podemos tener si es que nos toca eso? pérdida en en finanzas y todo. ¿Ya, cierto? Y como estamos Eh, obligados a venderle a esa persona también puede fijar el precio. Exacto. Claro, yo vendo, tengo muchas cosas para vender, pero estoy obligado a venderle, ¿cierto? A Gamaliel, estoy obligado. Entonces Gamaliel me va a decir, ah, ya yo te voy a comprar eso, pero a este dinero, a este precio. Y yo ya no tengo más compradores, ¿Cómo entonces sucedía? tengo... Eso es lo que sucedía normalmente acá en Chile hasta hace muy poco, que para el campo los compradores le ponían el precio a la Ah, mercadería claro, y los dueños tenían que vender porque si no perdían todo. claro, claro. La Esos gran, son... perdón, las grandes lecheras, Soprole, Nestlé, manejan el monopolio, la leche. Claro, Exacto. efectivamente. Efectivamente, sí, pasa mucho, sobre todo en los pueblos, ¿cierto? No sé, po, La Castaña, allá en la región del Ñuble, allá en el Carmen. En este momento están comprando 300 pesos, bueno, otro año han comprado 600, 700 el kilo. Entonces, como que fijan Claro. el precio. Y eso es lo que está mal cuando hay muy pocos compradores, ¿ya? Bueno, ese es un ejemplo claro, tal como lo que dice Gamaliel, porque por ejemplo la Soprole, listo, vamos a comprar leche, vamos a fijar el precio. Bueno, nosotros en esa época, ¿cierto? Solamente le podíamos vender a España, ¿ya? Y eso va a ser un problema que después va a terminar en que Chile se va a independizar y va a pelear contra los españoles. Por ejemplo, acá tenemos virreinatos. Estaba el virreinato de Nueva España, allá en México. Estaba el virreinato de Nueva Granada, allá en Colombia. Estaba el virreinato del Perú. Estaba el virreinato de La Plata. ¿Ya? En cambio, nosotros éramos una capitanía. Éramos menos. Éramos mucho menos. Claro. Y si se dan cuenta, nuestro país era también más pequeño, po, ¿ya? Era más pequeñito. Por eso Chile en la época colonial fue insignificante. Ahí estamos. No como el Virreinato de La Plata, uh, el de Granada, etcétera. ¿Ya? Y acá, La miraban a menos, la miraban a menos porque era pequeñita, pero no sabían cuánto valor tenía en minerales, pues. sí, pues no, después ya cuando el salitre, el cobre, todo ese tipo de cosas. Y acá, ¿cierto? Tenemos las funciones y atribuciones que estaban acá en América. Porque yo acabo de presentarle dos instituciones que estaban en España. Acá tenemos al virrey. El virrey estaba acá en América. Nosotros administrativamente dependíamos del virreinato del Perú. La principal autoridad en América representaba al monarca de los virreinatos, era propuesto para el cargo por el Consejo de Indias y presidía la Real Audiencia. Era jefe civil, judicial y militar. De él también dependía el tesoro y debía velar por el bienestar de los indígenas. Y aquí yo le hago esta pregunta. ¿El virrey era el representante directo del rey de España? ¿El virrey podía ser indígena? No, estamos No. claros que no. ¿Podía ser mestizo? No. ¿Podía ser criollo? Tampoco, pues, si los criollos nacieron acá. Solamente español.
Ambrosio Higgins era irlandés, pero obviamente era europeo, entonces por ende va a ocupar cierto un cargo, pero el resto fueron españoles. No, para que vayan entendiendo, solamente cierto el español, ya solamente el español. Eh, Gobernador. El encargado de la gobernación. Chile era un gobernador, era una gobernación. También su nombre era sugerido por el Consejo de Indias. Poseía funciones civiles, también militares, era jefe del ejército, presidía la Real Audiencia de la Gobernación. Y aquí lo mismo, ¿cierto? Gamaliel, Don Gerald, todos los que me están escuchando, el gobernador también tenía que ser español, también. Por eso acá después comienza la molestia de los criollos, ya de estos europeos que nacieron acá en Chile, como Bernardo Higgins, como José Miguel Carrera, ¿cierto? Eran todos criollos con fortuna, pero no podían gobernar, no podían, ¿cierto?, comercializar sus productos con otros países. Ahí comienza el enojo y hasta que deciden independicémonos, ¿ya? Formemos un ejército acá, enfrentémonos a los españoles y busquemos la independencia. Estaba la Real Audiencia, po. Un tribunal siempre debe existir en un país porque los delitos siempre han existido, po. Siempre iban a seguir existiendo, entonces tiene que haber un tribunal. En esa época, en Chile, ¿cierto? Y en muchos lugares de América, el tribunal de justicia más importante, había audiencias en los virreinatos y en las gobernaciones, se encargaban de resolver temas judiciales, velar por el cumplimiento de las leyes y también fiscalizar el ejercicio de las autoridades. Había un tribunal. Obviamente este tribunal era muy importante, pues, este tribunal era para cosas importantes de los criollos. ¿Ya? No porque en esa época a un mestizo le robaron un caballo, esa causa iba a llegar a la Real Audiencia, pues. En realidad eso no iba a pasar, eso no ocurría, ¿ya? Si es que se pillaba al delincuente, eh, y si es que se abría un tipo de causa, se iba a la cárcel o se mataban al instante o nunca se recuperaba, ¿ya? Pero la Real Audiencia, para que se pueda entender, era un tribunal muy importante para cosas muy importantes. Entonces, podríamos decir que Chile no había ley, po. ¿Había policía? Sí, sí. En la época colonial se había policía. ¿Había cárcel? También había cárcel. Pero no, esta gente no pasaba por un tribunal por algo que No, se llama no le el servía a debido todos, proceso. no le servía a todos, le servía solamente a los más ricos. Tal cual, solamente a los más ricos, ¿ya? Entonces, y la misma pregunta para que así yo creo que vamos entendiendo por qué Chile se va a independizar, por qué los criollos se van a enojar, por qué se van a molestar con los españoles, porque llevamos 300 años de gobierno de los españoles y no hay cambios. El presidente de la Real Audiencia, estamos claros que no podía ser indígena, no podía ser criollo, no podía ser mestizo, tenía que ser español. ¿Tá? Entonces aquí un español directamente de España, para que se entienda. Y el Cabildo, esta es otra institución. Su nombre completo, Cabildo, Justicia, Regimiento, representaba a los vecinos, ejercía como tribunal de primera instancia, organizaba la milicia militar en caso de conflictos o catástrofe, velaba por la organización urbana administrando temas propios de la ciudad, obras públicas, impuestos, fijación de precios. Las reuniones ordinarias eran privadas a puerta cerrada y participaban solo sus propios funcionarios. Cuando eran problemas relevantes o graves, se convocaba a un cabildo abierto. Estos cabildos son como las municipalidades actualmente, ¿ya? Mm. Acá sí podían participar los criollos. No los mestizos ni los indígenas, pero sí los criollos. Acá podía participar Bernardo Higgins, podía participar, ¿cierto?, José Miguel Carrera, podía plantear inquietudes al presidente del Cabildo, ya como decir, en tal parte hay muchos delincuentes que roban ganado, que roban caballos, que roban ovejas, podemos hacer algo. Eh, los impuestos, ¿cierto?, cómo se van a recaudar, son muy caros, son muy bajos, es algo más vecinal, pero nuestra Pero ellos podían, independencia consulta, ellos podían acudir a cualquier cabildo o solamente a los cabildos abiertos. solamente los cabildos abiertos. Por ejemplo, Ya. buena la pregunta ahí. Por ejemplo, nuestra independencia va a comenzar con un cabildo.
¿Por qué? Porque se va a convocar a Cabildo Abierto el 18 de septiembre de 1810, ¿ya? Quien va a presidir este Cabildo Abierto es Mateo Itoro Zambrano, donde van a participar los vecinos más importantes. Bien, ya chicos, se pasa volando la hora. La próxima semana vamos a estudiar independencia. Vamos a estudiar independencia para ya hacer un ensayo, ya para hacer un ensayo de 20 preguntas, no tantas. ¿Qué materia? Pueblos precolombinos, época colonial, lo que acabamos de ver ahora. O sea, aquí lo más importante que deben estudiar es página 48, estas dos instituciones, y página 49, ¿ya? Estas instituciones, porque en la prueba generalmente aparecen este tipo de preguntas. 48 y 49, 48 y 49. ¿Anotó, don Gerald? Página 48-49. Súper, ¿ya? No obstante, Profe, ¿cierto? puta, ¿Sí? disculpe, no tengo estos libros donde los puedo bajar. Disculpe, que yo hace poco me agregué aquí. Listo. Don Gamaliel, tiene que pedírselo al administrador, al Ya, coordinador, ¿ya? ok. Eh, ¿Usted conoce al coordinador o no lo ubica? El que me agregó, pues. Conforme, ese mismo. A él se lo pide, ¿ya? Ya, Ya. Miren, hemos estudiado hasta la página 49, ok. ¿ya? Entonces, lean, ¿cierto? Eh, la próxima semana no es la prueba, vamos a ver más materia ahí. Y ahí les digo, ¿cierto? Ya la fecha de la prueba que obviamente sería el próximo martes, no el que viene. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien, sigan estudiando. Igual. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Que tenga buena noche. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Buenas chao. noches, profe.